vamos a comenzar por respeto a aquellas y aquellos que llegan puntuales y por la lluvia y tal, para no terminar tan tarde el día de hoy. Para mí es un gran honor y placer tener con nosotros a la doctora María Elena Meneza Rocha, que es investigadora muy conocida en cuestión de tecnologías digitales. Y bueno, el currículum me lo mandó ella, es muy corto en comparación de todo lo que ella ha hecho, es bastante, no sé, muy resumido, ¿no? Pero bueno, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, líneas de investigación maneja Internet, cultura digital, TICs y democracia. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de la MIC, para el bienio 2013-2015. Fundó y dirige la revista científica Virtualis del Tecnológico de Monterrey, especializada en medios digitales y sociedad de la información. Es autora de Periodismo Convergente, Tecnología, Medios y Periodistas en el siglo XXI, Porrúa 2011, y de Ciberutopías, Democracia, Redes Sociales y Movimientos en Red, Porrúa y Tecnológico de Monterrey del 2015. Es coautora de Elecciones en Internet e Internet en México, La Oportunidad Postergada del Instituto Electoral del Estado de México del 2011 y co-coordinadora del libro Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Encrucijada, Economía, Regulación y Cambio Tecnológico, Fontamara 2015. Es autora de diferentes artículos y capítulos sobre medios de comunicación e Internet, conferencista en universidades nacionales y extranjeras sobre temas de su especialidad. Y entonces, bueno, esto es muy resumido en comparación de lo que la autora, como ustedes saben, ha hecho y seguirá haciendo. Y pues bienvenida a este espacio del seminario Mediaciones Narrativas y Artefactos que tenemos desde hace 2 años y que para nosotros es un gran honor el que esté con nosotros acompañándonos. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, doctora? Pues muchas gracias. Yo estoy realmente muy contenta de poder estar aquí en esta casa de la Universidad Autónoma Metropolitana, una institución a la que le tengo un respeto académico, un profundo cariño también. Y pues cada que me invitan mis colegas de la UAM, como ahora Gladys, pues acepto siempre con mucho gusto, ¿no? Para mí es un privilegio poder estar aquí entre ustedes, entre esta dinámica y energética comunidad de la UAM. Celebro que haya este tipo de seminarios sobre estos apasionantes temas, ¿no? Desde luego que eso es de celebrarse. Y cuando la doctora Gladys Ortiz me invita a hablar con ustedes acerca de mis temas de investigación, digo, bueno, ¿cómo enfoco esta charla de abril en la UAM? Pues decidí correr el riesgo de venir a presentarles cómo he investigado yo los fenómenos alrededor de las redes sociales y su relación con la democracia, que ese es mi objeto de estudio, las redes sociales, pero su relación con los procesos democráticos. Entonces vengo el día de hoy a decirles, bueno, ¿cómo lo he estudiado? Se dice mucho sobre las redes sociales, se habla mucho de las redes sociales. ¿Cuántos de los que están aquí usan redes sociales? Todos, casi. No, mira, aquí nuestro camarógrafo dice que no. Él dice que no. En realidad están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, me parece importante hoy hablar un poco de cómo se estudian o cómo se debieran estudiar, pues para evitar deslizar opiniones generalizantes, sin sustento empírico alrededor de lo que está pasando con estos fenómenos de la sociedad contemporánea. Quiero compartirles qué investigo, ¿no? Desde la última década he venido estudiando esto, y cuáles son las preguntas que me he hecho y que he intentado medio que responder. Ya ustedes dirán si las he podido medio responder o no. Primero que nada, me he preguntado, bueno, a ver, ¿cuál es el papel que tienen las redes sociales en México?
Esa es mi gran pregunta de investigación. ¿Qué papel tienen las redes sociales en México y qué tipo de incidencia tienen las prácticas políticas en la red en diversas dimensiones? Uno, en la concientización, ¿sí? En esta reflexividad, ¿no? Entendida esta noción como aquello que alude a una toma de conciencia sobre nuestros problemas, ¿no? Y que nos permiten tener ideas de cómo enfrentarlos. También en la acción política, en el agenciamiento ciudadano y, por supuesto, la gran pregunta que nos hacemos todos quienes indagamos el vínculo Internet y democracia, pues ¿qué incidencia tienen las redes en la toma de decisiones políticas? ¿Sirve de algo estar en la red? ¿Sirve de algo tuitear en relación con un asunto político? ¿Sirve de algo postear en la red de Facebook alrededor de una política pública, de una decisión de un gobernador, de un gobernante, decirle improperios al presidente? ¿Sirve de algo? ¿Cambian algo las cosas? Esta es una gran pregunta que nos hacemos quienes estamos cotidianamente investigando este tema. Quienes estudiamos las prácticas mediáticas en América Latina y en un país como México, tenemos que partir siempre, y a mí me gusta siempre comenzar mis charlas alrededor de las redes sociales, pues con una pausa, ¿no? Una pausa que nos obligue a no ignorar la brecha digital y también la brecha cognitiva, que es como se conocen a pues todas aquellas capacidades digitales para comprender el fenómeno del involucramiento ciudadano en asuntos políticos. La gente puede estar conectada, puede tener dispositivos digitales a su alcance, pero muy probablemente no necesariamente las habilidades necesarias para apropiarse de la tecnología de manera significativa, ¿sí? Para irrumpir en la esfera pública, para participar políticamente. Quienes estudiamos estos fenómenos no podemos negar esa realidad. Algunos datos. En América Latina el uso de redes sociales es el más intenso del mundo. Ahí está. Con una participación del 78.4% de los usuarios de Internet en 2013. Sí, hay una gran brecha digital, pero nos dice la CEPAL en un formidable estudio que sacó a finales del año pasado, que a los latinoamericanos nos encanta estar en las redes sociales. De hecho, la CEPAL hace un llamado y dice, a ver, nos encanta divertirnos en las redes sociales, pero utilicemos a las redes sociales también para la productividad. Preocupadísima la Comisión Económica para América Latina sobre el intensivo uso de las redes sociales, sobre todo con fines de entretenimiento. En el caso de México, bueno, México tiene 112 millones de habitantes, solo 49% tiene acceso a Internet. Facebook es la red social más utilizada porque 9 de cada 10 internautas tiene una cuenta. O sea, en México, para bien o para mal, ya lo discutiremos, Internet es casi sinónimo de Facebook. 6 de cada 10 tiene una cuenta en YouTube y aproximadamente un 5.6% de Twitter, ¿sí? Estoy hablando del universo de internautas. Y la mitad de los internautas en nuestro país se conectan por dispositivos móviles. A pesar de esta desigualdad digital, ¿no?, que debemos reconocer y siempre tener presente, hay ciudadanos que con sus prácticas mediáticas articulan un auténtico contrapoder en las redes digitales, como los que hoy les voy a exponer. Hoy les vengo a compartir dos casos que he trabajado. Uno de ellos ya pues lo terminé, pero pues el otro no tanto, pero son parte de todo un trabajo de una década alrededor del vínculo entre Internet y la democracia. Bueno, para entender el papel de las redes, pues tenemos que reconocer que
el nuestro, pues es un país con una repartición inequitativa de la riqueza. Y que México políticamente puede ser definido como una democracia débil. Esto de acuerdo a la tipología de un politólogo que yo utilizo mucho en mis trabajos, que se llama Benjamin Barber, estadounidense, que alude a las democracias débiles como aquellas que no tienen instituciones suficientemente fuertes. Cuando nosotros vemos el índice de impunidad, la debilidad del sistema de procuración de justicia en México, bueno, estamos hablando de que México tiene una debilidad en este sentido y por eso es que la tipifico de acuerdo con la propuesta del profesor Barber. También la podemos definir a la democracia mexicana pues como una democracia en transición, tomando aquella definición de los 80 de Guillermo O'Donnell y que más tarde fue retomada por politólogos mexicanos como el propio José Waldberg. El hecho es que pese a algunos logros democráticos, algunas instituciones en nuestro país no son suficientemente fuertes, hay una imperante desigualdad, un índice de corrupción francamente preocupante y, por supuesto, el crimen organizado. Con lo cual, en nuestro país, la tríada virtuosa de la democracia, que es participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, pues no es una realidad como en las democracias fuertes, donde funcionan y funcionan bien las instituciones. Y es justamente aquí, a partir de este diagnóstico, en donde las prácticas mediáticas y las redes sociales han cobrado una enorme relevancia en México. Luego de observar a las redes sociales y el cambio político durante la última década, les puedo hoy decir que estas tienen una incidencia innegable en las siguientes dimensiones políticas. En la libertad de expresión. En un país en donde la prensa y los medios electrónicos, pues están manipulados. No quiero generalizar, ¿verdad? Pero mayormente manipulados por el gobierno. Y esto es muy perceptible en el gobierno de Peña Nieto. Sin que esto quiera decir que México sea una autocracia. México es considerado un país medianamente libre en materia de libertad de expresión por la Organización Mundial Freedom House, lo cual es importante para entender la relevancia de las prácticas mediáticas digitales. La otra dimensión es para denunciar la corrupción. ¿Qué importantes hoy están siendo las redes sociales para la denuncia de la corrupción? Yo creo que todos aquí lo percibimos. Se ha convertido este espacio digital en un espacio de denuncia en la que continuamente los internautas están pidiendo transparencia y rendición de cuentas, que es la tercera dimensión. Las redes sociales están teniendo una incidencia en la demanda ciudadana de transparencia, de rendición de cuentas, porque si en algún espacio hoy se está confrontando la tremenda corrupción en México, es en las redes sociales, no es en la prensa, es en las redes sociales y los ciudadanos que se apropian de la tecnología de estos espacios sociodigitales para demandarlo. Pensé que sería una buena idea, como les dije hace un ratito, traer a este seminario dos casos contemporáneos en México que he estudiado. Uno es la movilización de estudiantes Yo Soy 132, que como ustedes saben apareció en 2012 de manera muy sorpresiva, de manera lúdica, en las redes sociales, bueno, a partir de un evento en la Universidad Iberoamericana, en pleno proceso electoral de 2012, para demandar fundamentalmente libertad de expresión y derecho a la información. Esta investigación está publicada. Una parte está publicada por un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que fundamentalmente me sirvió para afinar estas preguntas, ¿no? Eso es lo apasionante del proceso de investigación, para afinar mis preguntas
Y más tarde exploré, afiné preguntas, las sofistiqué para escribir mi libro que se titula Ciberutopías. Por un lado, el movimiento 132, y por otro lado también voy a compartir con ustedes un caso de estudio actual que no he terminado, ¿no? Sobre el cual estoy trabajando. Es un trabajo en proceso, un work in process, sobre el reciente e indignante caso de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Un caso que nos duele a todos los mexicanos. Y que en tan solo 3 meses, pues como ustedes saben, originó la realización de 55 manifestaciones en México. Solamente estudié los 3 meses posteriores a que se conociera este drama de los estudiantes. La exigencia de justicia, en este caso, pues se ha articulado en las redes sociales y ha causado una crisis de credibilidad. Yo me atrevería a señalar que una crisis de legitimidad al presidente Enrique Peña Nieto. Si les parece, pues voy a empezar con el primer caso, que es el 132. Voy a contar cómo analicé este caso y pues ya después estaré contestando todas sus preguntas al respecto. ¿Qué fue el 132? Bueno, se trató de una acción colectiva detonada en una universidad privada en 2012, cuando los estudiantes protestaron ante el entonces candidato presidencial que contendía a todo dar, ¿verdad? Porque de acuerdo al ecosistema de la prensa tradicional, de los noticieros de radio y televisión, pues no tenía competencia, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de aquel episodio de las encuestas, ¿no? Pues, ay, bueno, así son un montón de puntos, los demás ni cuentan, así prácticamente nos decían señores como uno que se llama Ciro, otro que se llama Pascal, otro Joaquín, en fin, ¿no? Ustedes conocen. Bueno, yo también los conozco, no los veo y los trato de no seguir por salud mental, pero, en fin. Peña Nieto tenía el apoyo de los grandes medios. Del tropiezo en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Pues la verdad es que yo ese día estaba viendo la televisión, ese día decidí ver el noticiero del canal de las estrellas, y pues pasaron 35 minutos y no informaban nada. Yo estaba viendo ese noticiero, estaba haciendo un gran esfuerzo por verlo realmente, ¿no? Y había abierto con un documental, algo así como el tiburón blanco, no sé qué había pasado. Total que ya al minuto como 35, finalmente nos informa sobre el 132, con lo cual, pues comienzan mis preguntas, ¿no? Comienzo a elaborar una serie de preguntas. Y hoy estoy en condiciones de decir que fue un movimiento por la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Los jóvenes, como ustedes recuerdan, fueron acusados por los líderes del PRI de ser pagados, de ser entrenados por el candidato de la izquierda, por Andrés Manuel López Obrador, pues lo cual genera una reacción justamente en una red social, en YouTube. Ahora les voy a recordar muy rápidamente este video que seguramente todos los que están aquí presentes vieron. Hay un grupo ahí no quiero decir jóvenes, yo ya están mayorcitos, calculo de 30, 35 años para arriba, incitando, era un grupo minoritario, no pasaron de 20 personas, y lo único que dejamos muy claro, ¿no? La información que se nos da al final es que grupos cercanos a Manuel López Obrador, la tarde de ayer, estuvieron promoviendo y organizando este tipo a estos jóvenes para que Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación con dudosa neutralidad. Usamos su derecho de réplica para desmentirlos. somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumno es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Alejandra Miranda M. 17675-1. Alonso G. 161706-8. Así va todo el video. Todo el video va así, reafirmando su identidad. Este es un video ya muy famoso. Y este es el chat que mantuvieron los autores de ese video que me proporcionaron para la investigación,
durante la producción del famoso video. Este chat está en la red, está en Escribir. Y podemos decir que se trató de una práctica mediática propia de la condición universitaria, de la condición juvenil de estos estudiantes, entre el juego y la indignación. Estas que ven ahí son palabras de una de las creadoras del video, de Ana Rolón, que entrevisté con motivo del libro, en que de manera expresa dice algo muy revelador. El mainstream, haciendo referencia a los medios tradicionales, nos vale, puntos suspensivos, al fin y al cabo teníamos internet. Bueno, ahora les voy a contar cómo lo estudié, cómo estudié el Movimiento 132. Junto con mis colegas Enedina Ortega y Gustavo Urbina, Enedina es una colega del TEC de Monterrey, Gustavo Urbina del Colegio de México, nos propusimos en 2012 indagar el involucramiento juvenil en asuntos cívicos. Eso queríamos estudiar a través, por supuesto, de las redes sociales en el contexto de una contienda electoral. Eso era lo que queríamos estudiar. Pero de pronto en mayo se nos atravesó el 132. Nosotros estábamos muy felices estudiando a los jóvenes, ¿verdad? Y cómo se involucraban en asuntos cívicos en una elección, en un proceso electoral, cuando de repente, pácatelas, ¿no? Eso le pasa a los investigadores y algunos de ustedes ya están en alguna tesis de maestría o también de licenciatura o una tesis de doctorado, pues eso nos pasa a los investigadores. Entonces empieza a ajustar el método, empieza a plantearte nuevas preguntas de investigación. Estas fueron nuestras preguntas de investigación, bajo un marco, un paraguas teórico relacionado con la teoría de la democracia, la teoría de la esfera pública, e hipótesis muy trabajadas por diversos investigadores de todo el mundo en relación con el involucramiento ciudadano y las redes sociales. Ahí les van las preguntas que nos hicimos. ¿Cuáles son las predisposiciones para la participación de los jóvenes en asuntos políticos en México? Esto es muy importante porque encuestas dicen que los jóvenes no participan. Entonces, bueno, ¿por qué los que participan, participan? ¿Verdad? Sería muy simple, pero comprobarlo es difícil. Indagarlo es muy difícil. Otra pregunta fue, bueno, ¿la conectividad es condición determinante para participar? Pues hay quienes dicen que sí, Aquí dicen, no, sí. A quienes dicen que no. Yo cuando empecé esta investigación decía, no, definitivamente no. Ahora ya no soy tan pesimista. Otra es, ¿cuál es el papel de las redes sociales como habilitadoras de participación política? Y finalmente, si abren o no nuevos caminos de cambio político, ¿no? Yo les decía que una de las preguntas que nos hacemos quienes investigamos estos temas es, bueno, ¿sirven de algo? ¿Abren nuevos caminos? Como dice Manuel Castells en uno de sus últimos libros, ahora acaba de publicar uno, pero el anterior sobre las redes de esperanza, ¿de verdad podemos depositar en estas movilizaciones algo de esperanza? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? de ser contestada. Bueno, pues así lo estudiamos, mediante un método mixto, ¿no? En el cual combinamos cuestionario con 40 preguntas a un conglomerado in situ. ¿Qué es eso del conglomerado in situ? Un conglomerado que tomamos en una marcha del 132. O sea, quisimos indagar, ¿no? A través de un cuestionario de 40 preguntas, pues estos cuestionamientos de investigación en la calle, en los chavos que estaban marchando en una marcha del 11 de junio, ¿sí? Ahí fuimos a aplicar nuestra primera encuesta. Entonces, a un conglomerado de movilizados, o sea, los que sí deciden movilizarse, pero pues como las respuestas iban a ser un poco obvias, estamos hablando de movilizados y lo que nosotros queríamos indagar, bueno, ¿y por qué se movilizan los que se movilizan y por qué no todos se movilizan, verdad? Parece trabalenguas. Aplicamos otro a una población juvenil más heterogénea, a través de un cuestionario, del mismo cuestionario, pero online, ¿sí? Lo cual es todo un reto. En lenguaje técnico, créanme que es un cohete aplicar un cuestionario, ¿sí?
online, porque el índice de respuestas es bastante bajo, o sea, dice la literatura disponible que no supera nunca un 20%, y así fue nuestro caso. Tuvimos un índice de respuesta de 20%. La muestra de jóvenes online, es decir, los que no estaban movilizados, los que muy probablemente tienen una participación más débil, bueno, yo así la nombro, es decir, like, ¿no? Pues es una participación que yo le denomino débil, porque, bueno, ¿y qué implicaciones tiene que yo le ponga like? O sea, ¿qué implicaciones tiene que yo me envuelva en la bandera francesa por los atentados de Charlie Hebdo, ¿no? Bueno, ¿y? ¿No? Por eso le digo una participación débil. Sin embargo, es un tipo de involucramiento político, sin duda alguna. ¿Qué nos dijo esta muestra de jóvenes? Pues hoy en día hay diferentes formas de hacer política y de involucrarse en la política, ¿no? Más allá de los que en mi generación, ¿no? Pensábamos que involucrarse políticamente era, pues, pertenecer a un partido político y votar. Ahora hay nuevas formas de involucramiento político, sin duda alguna, ¿no? Encontramos en esta muestra heterogénea, tan heterogénea de jóvenes que no necesariamente salen a las calles a protestar, que sí tienen una incidencia en el ámbito cultural, ¿sí? En lo que los jóvenes denominan hoy colectivos, que es parte del ser juvenil hoy, sobre todo las concentraciones urbanas, ¿no? Movimientos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también de incidencia en lo público, ¿sí? Y también en temas de derechos humanos, ¿sí? Eso es lo que encontramos. La muestra de los jóvenes in situ, es decir, los que estaban ya movilizados, pues nos permitió, a su vez, identificar motivaciones y determinantes de participación. En ese estudio todavía no pudimos responder mucho las motivaciones, pero yo después las indagué para la segunda fase de mi investigación, que está publicada en el libro. ¿Qué es lo que concluimos en Edina, Gustavo y yo después de esta investigación? Pues primero que nada concluimos que probablemente utilizar el método mixto, es decir, mucha observación, en algunos casos participante, porque nosotros marchábamos con los muchachos, y también el cuestionario, y utilizar dos conglomerados diferentes nos permitió palpar algunas diferencias de las diferentes prácticas mediáticas emergentes de los jóvenes. La de los jóvenes que se movilizan con la de los jóvenes que no necesariamente se movilizan. Ahora, los jóvenes que están online y que le pican el like, y que postean y que retuitean, pues finalmente sí están haciendo un tipo de participación, ¿no? Están incidiendo, están de una u otra manera manifestándose en la esfera pública, ¿eh? Eso no lo podemos negar. Esto para mí fue un descubrimiento que tuve que matizar como investigadora, porque pues yo era muy escéptica, tuitear, no sirve de nada. No, me parece que sí pudiera tener algún tipo de implicación en la esfera pública. Débil, pero sí, finalmente la tiene. Puedo señalar que Yo Soy 132, después de esta investigación, reivindicó el derecho a la información, a la libertad de expresión y probablemente modificó las preferencias electorales sin cambiar el resultado final de esa elección. Percibimos a través de este estudio que los jóvenes mexicanos perciben un país de libertades muy limitadas. Una de las preguntas que hicimos en este cuestionario a mí me impresionó mucho. Les preguntamos a los muchachos que si ellos consideraban que expresar sus ideas ponía en riesgo su vida. El 80% dijo que sí. Es tremendo. O sea, la percepción de los jóvenes en relación con esta esfera de libertad tan acotada en México, ¿no? Entonces, en el imaginario juvenil, ahí está, ¿no? Un país en donde no se puede ejercer la libertad de expresión. De esta manera sostengo, como muchos autores, que aquel que se moviliza en el mundo offline, ¿sí? En el mundo afuera, en el mundo real, pues también lo hace en el entorno online con mucha contundencia, y son los que llevan la batuta en las redes sociales. Los que están en la calle protestando son los que proponen en las redes. Y después este efecto de amplificación se da con una población mucho más heterogénea, ¿no? Mucho más heterogénea, que ayuda a ir amplificando a base de retweets, a base de repostear y postar y compartir, que son las prácticas culturales de Internet,
este tipo de mensajes. También encontramos una participación política de los jóvenes con formas estéticas diferentes y un discurso innovador. Hay muchos investigadores, aquí está José Alberto Sánchez, que bueno, indagan lo que sucede con la utilización del cuerpo, ¿no? Para expresarse en este tipo de movilizaciones. Por supuesto que hay unas formas estéticas de movilización muy distintas, ¿no? Esto se veía en las marchas, quienes tuvieron oportunidad de ir a las marchas. Esto es verdaderamente es innovador y es muy interesante lo que pasa en este sentido. Y pues finalmente las redes sirvieron para organizar la protesta en el mundo offline. Para eso les sirvieron al 132 las redes. Esto ya es incuestionable, ¿eh? En la literatura hay coincidencia de que sirven para organizar y que los medios tradicionales, la verdad, tienen un papel importante, ¿sí? Que es amplificar los mensajes de las redes. Es decir, las redes por sí solas no consideran, no logran casi nada, si no su mensaje es amplificado por los medios tradicionales. Y el mérito del 132 es que finalmente forzó a modificar la agenda, a meterse en la agenda de los medios tradicionales y por eso llegó a tener la importancia que tuvo en estas elecciones. Después, ya habiendo cerrado esta parte de la investigación, que más bien fue de corte cuantitativo, mediante esta encuesta de observación, pues yo quise seguir con una investigación ya por mi cuenta, con preguntas que según yo son un poquito más sofisticadas que las primeras. Si la conectividad por sí misma no habilita el involucramiento, ¿no? Como descubrimos después de de esta indagación, pues, ¿qué habilita que un chavo, una chava, pues se involucre? O sea, no es tener un teléfono celular, no es tener una cuenta en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que les permite a estos muchachos participar? Créanme que esta es una pregunta que me hice como un lustro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué participan? Ahora, si las redes son excluyentes, ¿sirven de algo estas movilizaciones para la democracia? Y estas preguntas fueron las que dieron origen a mi libro Ciberutopías, que es un trabajo que ya aborda estas temáticas con técnicas más de corte cualitativo, ¿no? Hice una reconstrucción documental, tomando lo que se había publicado sobre 132, por supuesto observación, pero mi herramienta metodológica más importante para el libro Ciberutopías fue la entrevista. La entrevista en profundidad con 5 chicos que tuvieron una participación bastante importante en el 132. ¿Qué es lo que encontré después de las entrevistas que fueron muy reveladoras para mi trabajo de investigación? Que los medios tradicionales, si bien amplifican lo que pasa en las redes, pues ya dejaron de ser centrales en México. Pese a la desconexión y la pobreza para desplazarse a las redes sociales, y el 132 fue un quiebre en la historia de las prácticas mediáticas en el país. Encontré que la participación política depende de lo que un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, le llamaba hábitus. ¿Qué es el hábitus? El hábitus es el conjunto de condiciones estructurantes que moldean lo que hacemos. Los chicos que entrevisté, los chicos líderes del 132 y otros con los que platiqué de manera más informal, son jóvenes que hablan de política en su casa. Es decir, tienen en la familia, ¿sí?, a los principales formadores de su vida política, ¿sí? Esos muchachos que se movilizan es porque desde la casa, hagan de cuenta ustedes que tienen ya un chip participativo, ¿sí? Tienen un hábitus participativo y ellos ya tienen una serie de predisposiciones y de una educación para participar, ¿no? Ahí me decía Rodrigo Serrano, que es el chico que hizo junto con Ana el video de los 131, me decía, es que yo ejerzo la libertad de expresión desde mi hogar. A mí me enseñaron mis papás a que en nuestro hogar se tenía que expresar lo que uno pensaba y que teníamos que respetar la opinión del otro, aunque no estuviéramos de acuerdo.
Entonces, ¿qué relevante es este hábitus participativo? Y es una precondición para participar, el cual encontré yo es común, al menos con los líderes del movimiento 132. También encontré que las redes sociales son parte de un ecosistema, como ya les dije. Si no fueran retomadas por los medios tradicionales, pues no tendrían resonancia en la esfera pública. A toda esta disertación, pues le dedico el capítulo 3 del libro Ciberutopías. Y finalmente, pues encuentro a esta profesora tan pesimista, pues yo tuve que matizar mi pesimismo, porque fíjense que encontré que las redes sí abren nuevos caminos de cambio político. Todavía hasta me cuesta trabajo reconocerlo. Pero la verdad es que ahí tengo la evidencia, pues. Sí abren nuevos caminos de cambio político. Hay nuevas formas de protesta y de expresión para relacionarse con el poder. Sí puedo comprobar que las redes sociales son un contrapoder. Lo más importante que encontré no fue eso. Yo no me había propuesto encontrar esto, pero lo encontré. Eso es padrísimo la investigación, ¿verdad? Ni siquiera me había hecho esa pregunta. Y de repente me encuentro con lo que para mí es lo más importante de toda esta investigación de tantos años. Yo no sé si ustedes estuvieron pendientes de toda de este debate intelectual sobre que todavía mucha gente lo expresa, ¿no? Ay, pues ya, ¿quién se acuerda del 132? Bueno, yo me he topado con muchos que dicen eso. ¿Quién se acuerda de ellos? Eso ya no existe. Los acabaron el 1 de diciembre de 2012. Eso lo escuchamos por doquier, ¿no? Pues fíjense que yo encontré un indicio, nada más, de que los lazos adquiridos para la acción colectiva no son efímeros, sino que permanecen. Cuando yo terminé el libro hace como 2 años y medio, yo deslicé con mucho cuidado ese hallazgo. Dije, no voy a hacer que le esté regando. Pero fíjense que, y de hecho, ya no me acuerdo cómo dice textualmente ese párrafo, pero dice algo así como, ya veremos si esto es cierto, ya veremos si esto se puede comprobar, ya veremos si se puede comprobar en el futuro cercano. Pues yo creo que sí se pudo comprobar, porque las redes que se han activado sobre Ayotzinapa son las mismas de 132. Ya después les voy a decir cómo. Estos son algunos testimonios que me compartieron algunos chicos del 132, que me parecen muy ejemplificativos de lo que representó esa movilización. Andrés dice, nuestro contexto eran los Occupy, los indignados, las redes eran nuestro todo. Hubo células, fíjense, hubo células en todos los continentes. El 132 no hubiera sido posible sin las redes. Este es otro testimonio de un chico muy talentoso también, que se llama Vladimir Chorny, de la UNAM. Andrés era en su momento estudiante del ITAM, Vladimir de la UNAM, que también es muy revelador. Dice Vladimir, tenemos redes en todos los continentes, listas para activarse en cualquier momento. Yo me acuerdo que estaba tomando un café con Vladimir, mientras le hacía la entrevista y platicábamos, y yo decía, ¿será? Bueno, pues sí, así ha sido, ¿no? Así ha sido. De manera que pese a estos caminos abiertos por las nuevas prácticas mediáticas que desafían al gobierno en México y que no han dejado de desafiarlo, también reconozco que su cariz excluyente en un país en donde solamente 42% de los jóvenes tienen internet desde su hogar, e incluso en regiones muy pobres, solo el 8.2%, pues obligan a ser cautelosos. Lo que pasa en las redes sociales no pasa en todo México. Quiero compartir con ustedes algunos logros y algunas consecuencias perversas del 132. Las causas positivas, bueno, ya dije algunas. Los jóvenes lograron organizar el primer debate presidencial sin la intervención de los partidos. Eso me parece que es un logro que no se le puede escatimar a estos jóvenes.
Y una de las reformas estructurales decretadas por el presidente Peña Nieto, aunque después no nos haya dejado satisfechos a muchos, pues es la reforma a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, que acota por primera vez el poder de los grandes medios de comunicación en México, ¿sí? Para mí fue un logro y un antecedente de que estas movilizaciones pueden tener algún tipo de incidencia más allá de la disrupción de la sola concientización y reflexividad. Pero también el Yo Soy 132 tuvo algunas consecuencias perversas y no podemos hacerlas a un lado. Medidas restrictivas a Internet, con una ley de retención de datos que lastima los derechos fundamentales. Es tal el contrapoder ya de las redes sociales que los gobiernos en todo el mundo, el mexicano no es una excepción, pues está consciente de las posibilidades, ¿verdad? Los gobiernos no están dormidos, saben perfectamente qué está pasando con este contrapoder. Tenemos hoy una comunicación gubernamental a base de bots en redes sociales como Twitter, ¿no? Que en estos 3 años de gobierno de Peña Nieto, pues no han cesado. Ante este contrapoder, que no ha dejado de fungir como tal a lo largo de todo el gobierno. Las prácticas del 132 han sido emuladas por otros sectores de la sociedad, ¿sí? También hay que reconocerles eso a los muchachos. Estas prácticas fueron ya emuladas, ya son emuladas por otros movimientos, como el caso de Ayotzinapa, por otros sectores de la sociedad. Y esto pues me lleva a compartir con ustedes el segundo caso que vine hoy a compartir con ustedes, que es el de Ayotzinapa, ¿sí? Y que yo ligo a partir de este hallazgo de mis investigaciones relacionadas con que las redes permanecen. Los movimientos, es lo que quisieran los gobiernos, que no permanecieran, pero permanecen, porque permanecen los nodos y están listos para activarse en cualquier momento. Todos sabemos de qué va. ¿Cómo voy de tiempo, doctora? Ya me tengo que apurar. Es que yo hablo ya. Está muy interesante, Ya quizá hablo. 10, 15 minutos. Sí, está perfecto. Sí. Si no, usted me dice y yo le voy a cortar. Como no lo ha acabado, pues nada más les voy a contar cómo va, ¿no? La pregunta que me inspira es, bueno, encontré que los movimientos no se mueren. Eso es lo que los columnistas quisieran, ¿no? El 132 fue un movimiento que existió y que se murió y que lo acabaron el 1 de diciembre y que los muchachitos ya están cada quien haciendo su existencia, su vida. Pues no, fíjense, no es así. Todos sabemos los dramáticos acontecimientos de septiembre de 2014, cuando los medios nacionales e internacionales dieron cuenta de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los anclajes simbólicos de la indignación fueron resignificados en las redes sociales. El hashtag Todos Somos Ayotzinapa en un solo día consiguió 111,000 menciones en Twitter, en contraste con un discurso oficial tardío que tuvo lugar 11 días después. La indignación pasó al mundo offline, al mundo real, como sucede en todas las acciones colectivas de la actualidad. En 3 meses se realizaron 55 manifestaciones, la mayoría en la capital del país, 41% en el DF y 13% en el estado de Guerrero. Un 98% de los mexicanos tuvo conocimiento de las marchas ciudadanas que por número de manifestaciones representaron hasta diciembre de 2014 el 44% de la movilización ciudadana en el gobierno de Peña. ¿Cómo estoy estudiando Ayotzinapa? En las redes, por supuesto. Pues con una aproximación diferente a la que he abordado mis demás temas. Una aproximación diferente. Es una aproximación culturalista. A partir de los estudios culturales, tengo como objetivo, junto con mi colega del TEC de Monterrey, Concepción Castillo, identificar las narrativas, el storytelling como una práctica emergente, mediatizada, impregnada de afectividad de la sociedad civil en una red social que yo nunca había estudiado. Yo fundamentalmente estudio Twitter, ¿sí? Pero yo dije, me voy a poner a indagar una que es muy compleja, a la que nunca le he entrado, a Facebook. Si quieren, ya después les platico por qué. Dije, voy a empezar a estudiar YouTube. Y quise contrastar la narrativa de la sociedad civil en los videos que aparecieron sobre Ayotzinapa, nos aparecieron más de 400 en 3 meses,
con los del gobierno. El gobierno de Peña Nieto únicamente dio 4 discursos entre septiembre y diciembre de ese tremendo año para México, para ver, pues, para entender todavía más, porque uno no acaba de entenderlo. Yo estudio, no acabo de entenderlo en toda su complejidad. Pues estas prácticas mediáticas emergentes en las redes sociales y la posible incidencia para un cambio político en México. ¿Por qué YouTube? Pues porque sus atributos, los atributos de YouTube son fascinantes, permitieron contar a la sociedad civil organizada la historia, ¿sí? La historia que el gobierno mexicano no ha podido y no ha querido aclarar hasta el día de hoy, ¿verdad? La sociedad civil, entre la denuncia, entre el arte, representó, ¿no?, la tragedia y la ineficiencia del gobierno a través de sus narrativas en YouTube. De manera que estudiamos la producción de videos únicamente en YouTube. Hay una producción muy importante de videos sobre Ayotzinapa en Vimeo, pero esa no la estudié. De septiembre a diciembre de 2014, esta investigación no está terminada. Quienes estudiamos en las redes sociales tenemos una bronca tremenda. Y es que, pues, ¿qué estudio? ¿Cómo le hago? O sea, buscar Ayotzinapa y a ver cuántos se me despliegan. Bueno, pues por primera vez utilicé un método digital. Una aplicación desarrollada por la Universidad de Buenos Aires que le permite a uno descargar prácticamente todos los links de los videos en 5 minutos. Encontramos en ese lapso 416 videos y buscamos los que tenían más de 20,000 vistas. De esta manera, pues, nos quedamos con 203. Tengo que reconocer que mi colega Concepción se ha visto los 416 videos. Yo creo que ya lo recita de memoria. Yo la verdad es que apenas voy como por el 125, ¿verdad? Y decidimos aplicar una fórmula de viralidad que desarrollamos nosotras, ¿verdad? Yo no sé si está bien o está mal. ¿Qué es esta que está aquí? Que divide el número de veces compartido con las vistas reportadas, porque no, por el hecho, porque vamos, el hecho de que tenga vistas un video en YouTube, quienes ustedes se utilizan, si son usuarios de esta red social, pues no quiere decir que se haya visto completo y no quiere decir que se haya compartido, y eso es muy, muy importante en las redes, que se compartan, no nada más que se vea, porque a lo mejor yo pude haberlo abierto, inmediatamente pues lo cierro, ¿no? Entonces inventamos esta fórmula, ¿no? Teníamos que elegir nuestros videos, nuestro corpus de análisis de una manera menos arbitraria, ¿no? Y eso nos permitió probar esta herramienta digital, que son todavía muy, por supuesto son imperfectas, pero nos ayudan a hacer el trabajo que nos hubiera llevado un año, pues lo hicimos en 5 minutos, ¿verdad? Que fue captar 416 videos sobre Ayotzinapa, y estudiamos estos videos, el storytelling, la narrativa de los videos con los que nos quedamos finalmente con 10. A los que tipificamos por tipo de productor, tenemos como 9 tipos de productores, youtubers, colectivos, universitarios, tenemos 9 tipos, y los indagamos bajo 3 categorías culturalistas: identidad, es decir, a nombre de quién habla la sociedad civil; representatividad, o sea, cómo representó la tragedia de Ayotzinapa ese colectivo, esos youtubers; y reflexividad, es decir, bueno, ¿y qué proponen? Al menos proponen algo en estos videos. Y decidimos hacer una comparativa con cómo iba transcurriendo el discurso de Peña. Por supuesto, y esto es muy importante, si ustedes están haciendo una tesis de licenciatura, maestría o posgrado, tenemos que tener una vigilancia de lo que pasa fuera de la red. No nos podemos quedar entrampados en las pantallas, en el celular, tenemos que ver qué es lo que pasa afuera. Entonces no perdimos de vista el contexto político, asistimos a marchas sobre Ayotzinapa y tampoco la cobertura de los medios convencionales, de los medios tradicionales, para proceder a explicar las dinámicas y las relaciones de poder mediante el storytelling, que es una fuerza muy poderosa. Y es la primera vez que indago las narrativas, les soy franca, yo soy más socióloga, no tengo formación semiológica, pero
indagué el storytelling como una práctica social. Los discursos de Peña Nieto, bueno, los tomamos del canal de YouTube de la Presidencia de la República, que por cierto tiene inhabilitados los comentarios, así es que si le queremos decir algo al presidente, pues ni van a poder, no vamos a poder, ¿verdad? Porque están inhabilitados. Nuestras categorías de análisis fueron, como les dije, identidad, representatividad, reflexividad, y las observamos en cada uno de los videos. Aquí están algunos de los hallazgos que estamos teniendo hasta el momento, como pueden ver por acá. Este es el storytelling de la sociedad civil. Nosotros nos enfrentamos ya a un fenómeno que le llamamos los investigadores de saturación, ¿no? Es decir, que ya cuando íbamos como en el análisis del video número 58, nos dimos cuenta que todos contaban la historia igual, es decir, fue el Estado, ¿sí? Para todos fue el Estado. Estoy hablando en nombre tuyo, en nombre de la sociedad. Estos son los valores: la justicia, la solidaridad, la compasión. Las víctimas son nuestros estudiantes, ¿no? Las familias de estos chicos, y estamos lastimados todos nosotros. O sea, hablan en esta persona, ¿no? Primera del plural. Para todos es el Estado el culpable, fue el Estado, está presente en las narrativas de Ayotzinapa. Y bueno, en esta parte que baja de los arcos dramáticos del storytelling, ¿no? El storytelling tiene una técnica muy mercadológica, ¿no? Es, pues, los valores como antivalores, como impunidad, injusticia, corrupción, y nos encontramos con dos tipos de propuestas por parte de la sociedad civil. Para unos, la solución es la revolución, es la vía armada, pero no para todos. Para otros hay una propuesta de un cambio social más de corte institucional. Entonces miramos dos formas acá de resolver la problemática, dos propuestas. Estos son algunos ejemplos, ¿no? de cómo fue representado el caso. Las tomas son muy cerradas, se habla usualmente a la cámara, ¿no? En esta intención de cercanía, representando el caso de Ayotzinapa con producciones caseras. Algunas son semiprofesionales, otras muy profesionales, y todas con estos encuadres cerrados, con un predominio de plano medio y medio corto, acentúan un carácter íntimo, siempre un carácter muy, muy dramático, y sobre todo cargadas de emotividad. Cuando Castells dice que la emoción es una parte fundamental de la movilización contemporánea, me parece en este sentido que no se equivoca. Y aquí tenemos el storytelling del gobierno de la República, que yo ya me lo imaginaba, pero no tenía la evidencia. Miren, la representación de los otros para Peña Nieto, pues nunca fue expresada con claridad. En cada uno de los 4 discursos que pronunció sobre Ayotzinapa en ese lapso, el presidente construyó una identidad inconexa del enemigo. O sea, unos discursos absolutamente incongruentes. O sea, dirían mis hijas, puro rollo, ¿no? Los adversarios del Estado fueron cambiando del gobierno estatal al que, vamos, el presidente Peña Nieto, el gobierno de la República, quiso aislar el caso de Ayotzinapa, hasta pasando por quienes se oponen al proyecto de nación. En el tercer discurso, que es un discurso francamente digno de una tesis doctoral, es un discurso con la peor tradición autoritaria que pudo ver el siglo XX, hasta llegar a reconocer la existencia del crimen organizado. Este es el primer discurso, así de desarticulado, dice todo y dice nada, ¿no? Todo lo trata de circunscribir a una localidad, ¿no? A Ayotzinapa, ahí quiso localizar, evadiendo la responsabilidad de la Federación, pese a la gravedad, sin decir nada, sin ofrecer nada, sin comprometer nada por parte del gobierno de la República. En el segundo también, en el segundo dice todo y no dice nada. No hay responsables y no hay compromiso de absolutamente nada. El tercero es el que es propio para una indagación doctoral, quienes se dedican a hacer análisis del discurso. Yo no hago análisis del discurso, pero me parece que es una joya para ello.
en el que criminaliza la protesta. Hay una criminalización de la protesta y aquí pues cabe mencionar que había pasado ya la Casa Blanca, ¿sí? Entonces es cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles para el presidente, para el gobierno de la República, y entonces sale a dar la cara con este informe. ¿Qué pasa después de la Casa Blanca? Se intensifica el caso Ayotzinapa, se mezcla con las acusaciones hechas por el equipo de Carmen Aristegui en esta fantástica investigación periodística, para que hasta el 27 de noviembre, en tan solo, pues, prácticamente unos días, cambie radicalmente el discurso y se vea ya en la necesidad de aceptar una investigación de corte internacional. Hasta ahí voy en esta investigación. Quiero decirles que la pregunta por responder sigue siendo si estas representaciones y acciones de indignación, además de concientizar, alcanzan a influir en la toma de decisiones significativa. Si bien yo les puedo decir hoy, con base en lo observado, con base en lo que he estudiado, ahora se puede ratificar que estas expresiones en las redes sociales por sí solas no alcanzan a modificar per se el devenir social, pero sí ayudan a concientizar, a organizar y están obligando al poder hegemónico a escuchar y a reconocer a los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues María Elena, revelador todo lo que nos has dicho y también un poco de, bueno, lo que ya pensábamos mucho, ¿no? De qué va a pasar en el 2018, pues se ve venir como esa última escena de Terminator, la primera película, que está Sarah Connor en el auto y que ve venir así como la tormenta, y entonces estamos en eso, ¿no? Sí, bueno, ¿qué va a pasar, no? La parte 2 y 3 de Terminator y a ver en qué quedamos. Pero magnífica tu exposición, estoy muy contenta con que hayas venido con nosotros, sobre todo para quienes estamos con estos temas, muchos datos por compartir en el futuro, por generar redes de investigación, y pues también agradecer a quienes siempre nos acompañan aquí en este seminario mes con mes desde el 2013-14, con investigadores e investigadoras tan reconocidos como María Elena, y pues simplemente darle un aplauso por venir aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Es un placer venir a la UAM.